Ladies and gentlemen, he estado acá en la casa de la señora Tibi y el señor Toño. Hemos estado compartiendo un par de días, y la señora Tibi me ha regalado esta conserva de atún. ¿Cómo lo hizo, señor? Bueno, eso es simple, solamente agarrar la carne del pescado, ponerlo a sancochar un poquito, luego se envasa y se hace... Como un envase al vacío. Un envase al vacío, es todo. ¿Y cuánto dura esto? Hasta 6 meses fuera de la nevera. 6 meses, 6 ¿no? meses, sí. Y hoy día nos vamos... ¿A dónde nos vamos, señor? Bueno, nos vamos hacia la parte de Choroní. Vamos a salir por la boca del río. Vamos a montar la bicha por ahí. Todo es en un bote, ¿no? En un bote de fibra. ¿Cuánto tiempo es? 45 minutos. Perfecto. Bueno, vamos para allá. Bueno, ladies and gentlemen, voy a ir con sandalias. Voy a cruzar un pequeño río, no es tan complicado, pero uno cuando se moja las botas, da cosa ponerse las mojadas, pero hacer que se sequen también cuesta. Si me las pongo las voy a mojar de nuevo y hacer que se seque de nuevo, y es un tema. Buenas. Entonces mejor voy con las sandalias. Y como ya escucharon al señor Toño, vamos a llevar la moto en un bote. Buenas. ¡Ey! ¿Quieres subir? Sube, espera. ¿Tú también? Voy a ir despacito, ¿ya? Agárrense bien. Buenas. Ahí, saluden a la cámara por acá. Este era el río que les decía. Estaba hondo ese río. Sí, ¿no? Tenía que meterse por el lado de abajo. Por la derecha era para meterme, ¿no? Sí, me di cuenta después. Ven. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Como suena. Ok, ñe, cuando no puedo. Pegada. De costado va a ser. Ahí derecho. Uno, dos, tres. Vamos, para arriba. Quítale el bolso. Amarramos la moto, subimos las cosas y nos preparamos para salir. Perfecto, se subió al toque, ¿ah? Como estábamos cerca de la playa, tenía un poco de temor que agarre agua a la bicha, que le dé agua, pero porque eso es difícil, después hay que lavarla al toque por el tema de la sal y todo eso. Pero todo bien. Finalmente mi moto estaba en el agua. Senté ahí primero, ¿sabes? Esta es la parte más complicada cuando avanzamos. Con todos a bordo nos vamos. Ahí va. Y así nos despedimos de Puerto Maya. La bicha se movía, pero estaba bien amarrada. Y algunos no necesitaban amarrarse.
Nos quedamos sin gasolina, toca empujar nomás. Pero acá todos saben nadar, ¿no? Estamos cerca de Cepe, está allá. Volvimos. Nelson va a pescar, se va a sumergir. Claro. Ey, aguántate ahí, Manuel. Se coloca esa correa que pesa 3 kilos. ¿Pescado al costado de las rocas? Sí. Náguara. Sí, no, nada cuadra. Yo también me voy a lanzar. ¡Qué lindo! ¿Sí? Aquí está Andy grabando. Ya va. Nelson pescó y yo no creo que vuelva a ver una playa así en mucho tiempo, así que a disfrutar. Voy a intentar ya. Dale, dale. ¿Cómo haces? Impúlsate, perrillo, impúlsate. Con la mano, con la mano. Eso. Sigue. Dale, Tira más el pie. Eso. Dale, déjalo. ahí está. Pudo. Claro. Después de unos minutos llegamos a Choroní. O si quieres rueda para acá, rueda. Ahí te debería rodar para acá. Ahora si quieres le monta el caucho allá, monta el caucho allá. Ahí. Ahí aquí. Aguanta ahí. Eso. Cargamos las cosas y nos vamos. Nos vemos, caballero. Está bonito eso. Nos vemos. Me despide de tu prima. Un placer, ¿ah? Muchas gracias. Tranquilo. Un placer, señor. Gracias. Señor Toño, muchas gracias. Acabo de atenderle Gracias. y feliz viaje. Muchas Estamos en gracias. Muchas gracias. Nos hablamos por ahí. ¿Cómo no? TV. Muchas gracias. Te dan abrazo y beso, ¿viste? Volveré pronto. Sí. Volveré pronto. Bienvenido cuando quiera. Chao. Gracias. Bueno, damas y caballeros, estamos en Choroní. Nos estamos yendo a Guarane. Son 6 horas y 21 minutos. La pasé muy lindo en Puerto Maya. Comí bastante, me bañé. Una estadía muy agradable para descansar y estar ahí como en familia. Han sido días muy tranquilos, muy felices estos últimos, de mucha playa y de relajo y tal, pero también muy tristes. Hoy día venía en el barco y sentía algo así como que esta ha sido posiblemente, y eso pensaba cuando venía en el bote, la última aventura con la bicha. Hemos pasado 1000 cosas con esta moto, Y lamentablemente el viaje con ella llega a su fin en Venezuela. Lo que quiere decir que esta moto llega a Cúcuta, se queda ahí
y yo agarro un avión y me voy a Panamá a tomar una nueva moto. Todas las razones las voy a contar en el siguiente video. Qué moto, por qué la compré, por qué dejé esta. Pero ha sido duro, duro y está siendo duro. Vamos a aprovechar los últimos kilómetros y los últimos días que me quedan con esta moto para disfrutarla. Pero como digo, la última aventura grande que ya he tenido con esta moto ha sido acá en Venezuela y ha sido traerla en el bote. Aunque nunca se sabe, pero de acá voy a Cúcuta ya por asfalto. Hay curvas bastante cerradas. Por ejemplo acá. Uf. Y por acá pasan buses. Y los carros vienen en alta, ¿eh? Entonces no se sabe. Por ejemplo acá. Ojo. Hay que tener cuidado en esta carretera. Bueno, ladies and gentlemen, hemos llegado a Maracay, una ciudad bastante grande. Y ahora nuestro destino es Guanare, que está a 5 horitas más. 5 horitas más. Nada, acá nomás, cerquita. Ah, acá es como Bolivia. Como el Alto, perdón. En Bolivia, que avanzan 3 segundos antes de que pase a verde. Tengo un amigo en Panamá, Manuel, me dice que ha hablado con aduanas y que le han dicho que yo no podría salir del país con una moto comprada en Panamá. Pero a su vez yo hablé con 2 concesionarios de esta marca, de esta moto, y los 2 me dijeron que sí podía salir sin problemas. Entonces, y voy a hablar de nuevo con el concesionario que me ha vendido la moto. La transferencia todavía no llega, así que si pasa algo la puedo cancelar, pero me parece muy extraño. Voy a llamarlos. Lo cierto es que después la compra de esta moto se convirtió en una total telenovela. Esta es la famosa cachapa. Hecha con maíz jojoto, azúcar, sal y el yare de maíz. Queso de mano, cochino, queso rallado y natilla. Miren que me iba a ir de Venezuela sin comer cachapa, Estaba yéndome para allá de frente y ¡plin! Vi cachapería y me metí en una. Uy, esta es la cola más larga que he visto hasta ahora para gasolina, Puede ser, sí, creo que sí, Bueno, damas y caballeros, siendo las 6:25 de la tarde, he llegado a Guanare, que está muy cerca a Barinas. Y acá me voy a quedar, estoy destruido. No puedo creer que en la mañana estaba nadando en una playa con un fondo azul turquesa brillante y ahora estoy por acá en una ciudad con muchos edificios y carros alrededor. Bueno, damas y caballeros, voy a hacer mi cola acá para comprar gasolina y no es tan larga como parecía. Me llamaron de la bomba para ahorrarme la cola. Voy a entrar por acá. Buen día. Después de echar tantas veces, igual me sigue sabiendo mal saltarme la cola. De pronto empezó a llover fuertísimo.
lo que dificultaba la ruta. Pero sobre todo no me dejó grabar bien. Miren cómo baja eso. Wow. Loco, ¿no? Algo que lamento porque esta zona era espectacular. Hermoso. Finalmente había llegado al estado de Mérida, donde el parecido con la Sierra de Perú y de Latinoamérica en general era muy notable. Construcciones de adobe, tejas, cercos de piedras, pueblos rodeados por montañas, no dejaban esas similitudes a la imaginación. Este pueblito de acá es muy parecido al lugar donde nací en Perú, en Cajamarca, Chirac se llama. Muy parecido con el tipo de casas. Las casas están en la montaña, separadas. Bueno, este es un pueblo un poco más grande que el mío. Las casas de adobe se ven ahí, con techos de teja. Antes de irme de Venezuela, quise venir por acá, por esta zona, para mostrarles que el país es más que solo playas o la gran sabana y tal, y que tiene parte de sierra también. Miren, ahí tienen un sombrero. En mi pueblo también se usa ese sombrero. Es muy parecido. Buenas. Miren, hay otro sombrerito. Sus botas de jeve. Tiene de todo Venezuela también, ¿no? Muy linda sorpresa, ¿eh? Qué bonito pueblito. Qué lindo, súper verde. Qué hermoso, ¿ah? Qué lindo. Me he quedado con muchas ganas de recorrer Mérida, ¿eh? Con muchas ganas. Espero volver. Qué lindo, ¿ah? Ese día dormí en un pequeño pueblo llamado Lagunillas y el día siguiente seguimos viajando. Buen día, ladies and gentlemen. Con estas montañas imponentes nos levantamos hoy día y nos vamos en dirección a Cúcuta. Hoy día vamos a salir de Venezuela y vamos a entrar en Colombia. Me parece súper importante recordar que la cordillera de los Andes nace acá en Venezuela y se dirige hasta Tierra del Fuego en Argentina, donde culmina su recorrido, recorriendo entre 7.500 a 8.500 kilómetros. Es la cordillera continental más larga de todo el planeta, pero es obvio que pasa por acá, o sea, lo estamos viendo, ¿no? Miren. ¿Eso es limón? Sí, es limón. Uy, se ve buenísimo, ¿eh? Sí. Para este calor. Sí, es bueno. Dios mío. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y esta caña de dónde la saca? ¿De por acá? Esta caña se cultiva la traen de varias partes por ahí. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, voy a probar. Luego de unas horas llegué a San Pedro del Río y me di con una sorpresa. Bueno, damas y caballeros, ha sucedido algo complicado, pero no trágico. Se me movió la maleta del costado y miren lo que pasó. Bueno, esto se carbonizó totalmente. Miren, esta es una tabla que yo había puesto acá para que la maleta no pegue con el tubo de escape justamente, pero se soltó esto de acá y empezó a derretirse con esta parte del tubo. Miren cómo está la tabla, totalmente quemada acá, y afectó adentro, se quemó. Tenía ropa ahí, felizmente se quemó el pantalón, el buzo, y
Este pantalón que lo he usado en la veranada en Argentina se quemó también, pero este lo puedo salvar, nada más felizmente. Las zapatillas felizmente no les pasó nada. Cosí la maleta con una soga que tenía y quedó así. Bueno, vamos a comer un sancocho hervido de res con el señor Javier. Y miren lo que es esto. 2 arepitas, queso, carne y una sopita. Uf, qué rico. Espectacular la comida, espectacular. Qué bonito pueblo, miren, colonial, muy bien pintadito, muy bien cuidado. Qué lindo pueblo, Y ahora me voy a la frontera, me voy al CENIAT, a San Antonio de Táchira, para sacar la moto del país. Damas y caballeros, este es un momento triste. Hola. Triste y alegre, no sé. Los venezolanos, como dije alguna vez, el gobierno te pone trabas con las alcabalas y todo, y los venezolanos te hacen sonreír. Ya visité su país. Muy lindo. Sí, muy lindo. La Gran Sabana, playas, Mérida, todo. Los llanos. Muchas gracias. Yo ya sellé todo, así que me voy. Chao. Buenas, ya sellé todo. Voy a Colombia. Paso, ¿no? ¿Qué llevan los bolsos? Lo que traje, mis cosas. Ya sellé migraciones y aduanas y CENIAT. Bueno, gracias. Este es el último video en el que va a salir la bicha en el canal. Acá nos despedimos de ella. Obviamente le voy a hacer un video de despedida como se merece, pero esta es la última ruta que grabo con ella para este canal, Ladies and Gentlemen. Yo quería y deseaba terminar Sudamérica con la bicha, y eso quiero recalcar también, que este es el último país de Sudamérica. Hemos completado en el proyecto Gravedad 11 todos los países, bueno, no todos los países, me faltó Brasil, y lo hice con esta moto. Yo quería darle el honor a esta moto, a mi compañera de viajes, de terminar todo Sudamérica con ella, todo Sudamérica, y lo hemos logrado. Bueno, damas y caballeros, hicimos la entrada a Colombia de la moto y de mi persona. El viaje continúa, vamos a Panamá, todo Centroamérica, México, Estados Unidos, hasta llegar a Alaska, y de ahí todavía seguimos viajando, ojo, Europa, África. Y por mi lado quiero agradecer a todos los venezolanos que me han tratado súper bien. Cuando entré tenía una cierta sensación de que no sabía cómo iba a ser recibido. Para nadie es un secreto que en los últimos años ha habido una creciente discordia entre peruanos y venezolanos que han migrado a Perú. Entonces yo no sabía cómo me iban a tratar en Venezuela, pero para los que han visto los videos sabrán que los venezolanos me han tratado increíblemente bien, y eso creo que los enaltece un poco más, porque incluso sabiendo las diferencias no les ha importado absolutamente nada y simplemente me han brindado todo su cariño y todo su soporte. A pesar de la situación, me han regalado combustible en muchos lugares, me han cobrado menos en los hoteles, me han cobrado menos en la comida. Yo no he podido grabar todo porque son situaciones fortuitas, pero eso me parece increíble, increíble, que a pesar de la situación por la que están pasando tengan esa amabilidad de brindarte todo. Yo cuando entré a Venezuela entré con 2 finalidades. La primera era mostrar el país, lo hermoso que es, y creo que la más importante era mostrar cómo es el venezolano. Y ellos me dijeron, por si acaso, acá no se tiene que pagar la comida, acá te regalan, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Muchas gracias. Cuídate el camino. Muchas gracias por el... Diga y cuídese, que tenga feliz viaje. Yo ahora le creo el WhatsApp y lo busco por Instagram y nos seguimos. Acá la señora Iris, ahí está. Me preparó, miren, 3 huevos,
plátano y 2 arepitas. Y no generalizar, no decir los venezolanos son malos, los venezolanos son así, son asá, sino quizás me gustaría que mis videos ayuden a que la gente cambie un poquito la forma de hablar y diga los malos venezolanos son así, los malos venezolanos, como hay malos peruanos, hay malos colombianos, hay malos brasileros, los malos venezolanos son así, pero la gran mayoría, como hemos visto, son gente buena, trabajadora, que está en su país tratando de sacarlo adelante, y también los que han emigrado a los diferentes países están trabajando para enviar dinero a sus familiares que se han quedado en Venezuela. Eso es todo conmigo, eso es todo con La Bicha. Les agradezco de corazón el cariño que le tienen, yo también le tengo un cariño inmenso. Ha sido un placer y un honor compartir este viaje con ella. Muchas gracias. Chao, chao.